acude a Vic por clínica de hemoptisis y fiebre. Entonces, desde allí lo derivan al clinic y aquí se le hace un angiotac al llegar. Entonces se ve pues, esta imagen, se ve una caverna. O sea, de allí del sitio de derivación, digo que le habían hecho una radiografía. Sí. Vale. ¿Vas a contar algo más de la historia? De la historia previa, en Vic, no, o sea, venía por disnea, fiebre, hemoptisis. Vale. ¿Cuánto de hemoptisis? Tampoco, o sea, no lo pone en el... Eso es importante porque cuando el paciente venía derivado, era un paciente que hablan de hemoptisis por el circuito de la C17, comentan directamente con el DIVAS para probable embolización con la imagen que tenían de allí, que era un TAC que no estaba del todo bien contrastado, y hablan de hemoptisis amenazante, si bien no cuantificaron el volumen. Pero el paciente decía que era bastante volumen, que eran al menos 2 palanganas. Vale. Vale, ¿qué más? Bueno, entonces, acá repiten el TAC, que es ese que va a mostrar Belén. Entonces, muéstraselos. Bueno, ¿qué estás mostrando? Arriba, pero realmente lo que llama la atención es esta caverna en el lóbulo inferior derecho. Entonces, en el apical del lóbulo superior, del lóbulo inferior derecho, perdón. Vale. Entonces, esta hemoptisis se autolimita y durante los primeros 2 días de ingreso no hace ningún evento, así que no se embolizó, no se llegó a embolizar al ingreso. Entonces, se hizo una fibro, porque en el esputo los BCAs eran negativos, o sea, no salieron, se hizo pues una que las fibro muestras eran malas muestras, pues por eso las dieron como no analizables. Pero aquí hay algo importante y es, por convención, se considera que las bronquiales no se tienen que ver, ¿vale? Es decir, si yo veo acá la aorta, por ejemplo, este corte, y yo acá no veo el circulito, eso es lo normal. Si yo ya empiezo a ver las bronquiales no son normales, son bronquiales, las bronquiales no se deben ver, ¿vale? Entonces, el solo hecho de verlas, ya dicen, tiene un calibre un poco aumentado. Se lo digo porque en su momento, como llevaba el paciente desde que llegó al clínico sin hacer hemoptisis, pues no se embolizó, pero sí que tenía arterias que eran embolizables. Entonces lo que dice Belén, porque las muestras de los esputos seriados eran malas, finalmente lo que se decidió fue hacer una broncoscopia y tomar las muestras y pedir un análisis rápido con GeneXpert, sí, mirar a ver si tenía PCR de TBC y dio positivo, TBC. Entonces se inició cobertura con Rimstar. Tienes acá, para que pongas el caso. Entonces, a los 2 días de iniciar Rimstar, el paciente hizo una hemoptisis amenazante. Llenó una palangana de sangre de forma espontánea. ¿No te dejas seleccionar? Ahora. Esto. Minimízalo y pon eso grande para que lo puedan ver. Si puedo hacerlo. No, si no, allá arriba. Dale aquí para que lo vean lo más grande. No puedo hacerlo más grande. No, entonces esto. Lo que se hizo en ese caso es proteger la vía aérea, se intubó, se hizo una fibro para ver si se podía localizar el punto del que estaba sangrando, no se pudo localizar claramente. El paciente ya estaba con nebulizaciones de tranexámico desde el ingreso. Y lo que se hizo es bajar altivas y se procedió a embolizar bronquiales derechas, que eran las que eran hipertróficas. ¿Vale? Entonces, esto. Y consideramos
una hemoptisis amenazante, porque esto ha cambiado respecto a lo que se consideraba clásicamente. Históricamente había la definición era basándose en los mililitros que se expectoraban. Si el paciente expectoraba más de 100 mililitros en 24 horas o más de 1 litro en 2 días, más o menos, clásicamente esto se consideraba una hemoptisis amenazante. Pero hoy en día esto se ha visto que realmente no tiene mucho sentido, ya que el espacio muerto, o sea, el espacio muerto anatómico es de 150 mililitros. Entonces, si un paciente expectora 150 mililitros en 1 minuto, 2 minutos, pues esto ya se debe considerar una hemoptisis amenazante, ya que comprometerá el intercambio gaseoso. Además de esto, si el paciente está inestable hemodinámicamente, también debería considerarse una hemoptisis amenazante por otra cosa. Ya está. Además que hay que proteger vía aérea e intentar localizar el foco antes de que expectore tanta cantidad de sangre. Bueno, entonces, respecto a la anatomía vascular, tenemos 2 sistemas distintos, como sabemos. Uno, que es el que irriga el parénquima pulmonar, que son pues, las arterias bronquiales, que tienen bajo flujo pero alta presión, porque tienen las presiones sistémicas, y que son el origen del 90% de las hemoptisis amenazantes. Por otra banda, tenemos las arterias pulmonares que tienen baja presión, o sea, son las presiones pues, que es proporcional al cerebro derecho. Entonces, ¿por qué se puede haber hipertrofia de arterias bronquiales? Bueno, pues hay una distinción, o sea, las causas más frecuentes globalmente a nivel mundial es la tuberculosis. Pero esta es más frecuente en países pues, en vías de desarrollo. En los países desarrollados, las que se consideran principales causas de sangrado, de hemoptisis, serían malignidad, neoplasias y bronquiectasias. Pese a que también podemos tener casos claramente de tuberculosis, como es el caso de este chico que hemos ingresado. Otras causas podrían ser aspergilomas, vasculitis o iatrogénicas, por ejemplo, colocando un Swan-Ganz en la circulación pulmonar. Vale, entonces, ¿qué se debe hacer? O sea, lo primero sería, si tenemos una sospecha de cuál es el pulmón que está sangrando, como por ejemplo en el caso de este chico, sabemos que teníamos una caverna en el lóbulo inferior derecho. Y aunque no tuviéramos TAC, si tenemos una placa previa, si tenemos una sospecha de que ese es el punto sangrante, lo pondremos en decúbito lateral con la parte hacia abajo, que toque la cama, con la parte sangrante, para que podamos ventilar adecuadamente el otro pulmón. Entonces, se debería proceder a protección de vía aérea. Se debería intubar con un tubo grueso, digamos. ¿Por qué? Porque en las primeras horas deberíamos hacer una fibrobroncoscopia para poder localizar exactamente cuál es el punto de sangrado y ver si podemos hacer algún tipo de taponamiento selectivo de esa zona. Entonces, los tubos deberían ser de 8,5 o 9. Luego, proceder a una oxigenación y ventilación protectora y, bueno, obviamente, si tiene algún tipo de coagulopatía, corregirla. Si tiene algún tipo de bisectritemia que te facilite el sangrado, el calcio también corregirlo y, bueno, pues pensar en estas cosas. Vale. Luego, estrategias de aislamientos pulmonar. Bueno, se podría intentar una intubación selectiva y colocación de algún tipo de dispositivo como un Fogarty. La verdad es que es algo complejo y
que no estamos muy familiarizados con ello, pero es lo que dice la literatura que habría que hacer. Además, la fibrobroncoscopia, bueno, también nos sirve para retirar coágulos en el caso de que los haya, para facilitar así el intercambio de gases. Ojo con eso, o sea, el paciente cuando está sangrando, el hecho de usar la fibrobroncoscopia, además de ayudar a ver de qué lado está sangrando si uno no lo ha identificado previamente, y tratar de colocar ahí un balón, un bloqueador, o de facilitar o verificar la correcta intubación con un tubo de doble lumen, inicialmente, no ser que no esté excesivamente comprometido el intercambio de gases, no solemos aspirar, o sea, no solemos remover los coágulos que hay en las primeras 36, 48 horas, por aquello de que eso es como destapar, ¿no?, la caja de Pandora. Si hay coágulos frescos y los aspiras, pues volverá a llenarse otra vez todo de sangre, ¿vale? Pero el mensaje es acá, proteger vía aérea. Hay diferentes sistemas, de hecho en las sesiones de Ubiresis verán que tienen ahí los videos de las diferentes técnicas que hay. Y bueno, ¿qué más? Y además, bueno, si se localiza el punto sangrante, pues lavados con suero frío, destilación de epinefrina y ácido tranexámico, que bueno, este paciente ya lo llevaba realmente nebulizado. Y esto pues la colocación Hogarty. Pues esto debería ser algo temporal, permanecer colocado de 12 a 48 horas. O espigas de silicona, que la verdad es que sí. Acá no solemos hacer eso, pero es eso, es la técnica de Watanabe. Vale. Luego, lo que se debería hacer, o sea, todo lo que he explicado hasta ahora es en el primer momento en el que te aproximas. Exacto. Luego, se debe localizar el punto por el que está sangrando el paciente óptimamente por un angiotac, que es lo que debería hacerse para poder embolizarlo en caso de que sea posible. Vale, entonces, en ese caso, lo que tú estás mostrando ahí, ¿qué es? O sea, hay una estructura que ya se ve rara en ese pulmón, ¿no? Parece como si hubiera ahí una caverna o hubiera algún micetoma, alguna cosa. Y luego del lado de ella lo que se ve en rojo, lo importante es que se ve contraste adentro. ¿Ves? O sea, dentro de esa lesión hay algo que está mostrando contraste de manera activa, lo que sugiere que hay un sangrado activo. Porque en ese caso, por ejemplo, que pones, no están opacificadas o sea, no es un momento de opacificación, digamos, de las arterias bronquiales, entonces ahí no puedes ver a dónde vas a embolizar, pero sí que se ve que esa lesión de ahí está sangrando, sea lo que sea un aspergiloma o un tumor que se ha cavitado, ahí sí que se ve sangrado activo. Vale, ¿qué más? Que se suele localizar el 70% de los puntos sangrantes y embolizarse. Y esto, la intervención definitiva, esto que es la embolización, que no es baladí, también puede tener complicaciones o efectos secundarios como la isquemia de la arteria espinal, que es la arteria de Lantieri, que puede condicionar una isquemia en médulas. Sí, se puede dejar una gente en silla de ruedas. Y luego, esto es algo raro, o sea, como bien explicado antes, la mayoría de hemoptisis tienen su origen en las arterias bronquiales, pero en caso de que el origen sea en la arteria pulmonar, por cosas raras, o sea, aneurisma de Rasmussen, tuberculosis, micetomas o la colocación de un Schwann-Ganz, el tratamiento sería la oclusión vascular con coils o con tapones vasculares. Pero esto es mucho más raro que un sangrado de origen bronquial. En caso de que fuera refractario a los tratamientos previos, se podría recurrir a la cirugía, pero la verdad es que la mortalidad es muy alta
y es algo a lo que no se suele llegar. ¿Cuándo creemos que ha sido fallido? Bueno, sí, Sí, ¿cuántas embolizaciones? ¿Cuántas embolizaciones le hago a alguien para hablar con el cirujano? Eso es importante. Tienes a alguien, por ejemplo, este chico ha ido bien, pero ¿qué probabilidad hay de que ese chico vuelva otra vez a sangrar después de la embolización? O sea, depende si han quedado hipertróficas que no han embolizado. Sí, pues depende. O sea, todo depende, pero globalmente, de hecho, lo has puesto arriba. Y arriba lo has puesto cuál era la tasa de efectividad media. Tasa de éxito del 70%, incluso hasta el 100% dependiendo de él. Eso quiere decir que un 30% de pacientes, 1 de cada 3, se va a volver a sangrar. La pregunta es cuántas veces lo embolizas antes de hablar con el cirujano porque se trata de quitarle un cacho de pulmón corriendo. Entonces la idea es, si tú ya vas por la tercera embolización, o sea, si has embolizado 2 veces y ya vas para la tercera y vuelves a sangrar, ya deberías estar hablando con el cirujano. Y de hecho eso es lo que hemos dejado recogido en el protocolo que, bueno, en el libro del residente está así y en el protocolo que saldrá, esperamos que en breve también saldrá así. Vale, y esto pues es un resumen de lo que se ha explicado hasta ahora. Primero es esto, estabilización en la ABC, proteger vía aérea, del punto lateral, hacer una broncoscopia en el momento en el que se puede hacer alguna terapéutica con la broncoscopia, pues mejor, luego bajarlo al angiotac, urgente, ver si hay algo que se pueda embolizarlo, y ya como ultimísimo recurso, pues la cirugía, si las operaciones no han sido fallidas. No han funcionado. Vale. Listo. Bueno, ya está aquí. Ya está. Y el imperativo multidisciplinario intensista, neumólogos, radiólogos, intervencionistas y cirujanos torácicos. No, sí, pues, casi nunca llega a cirujanos torácicos, pero es así. ¿Vale? Para lo que tú dices de la circulación pulmonar, cuando sangra la pulmonar, habitualmente lo que pasa es que se mueren, porque es muy difícil con el flujo que tiene la arteria pulmonar conseguir estabilizarlo. O sea, yo lo único que he visto que ha sangrado algo ha sido un pseudoneurisma de una pulmonar después de una angioplastia pulmonar que le pusieron coils y entonces terminamos tapando lo que antes tapado y es lo único. Generalmente cuando se rompe una arteria pulmonar, se muere. Da muy poquito tiempo para entrar a quirófano y arreglar eso. Muy bien, pues ya está. Una ya... preguntas, dudas, aportes, aclaraciones. Yo tengo una pregunta. Mira, ahí empezamos. O sea, ¿hasta qué punto lo pones de lado y no lo intubas y ya? Porque, por ejemplo, el ratí fue como que estaba sentado, comenzó, llegaba hasta las ganas, en ese instante lo volvieron a monitorizar porque ya estaba pendiente de sala. En el momento que le pusimos el pulso y que le estábamos acostando, era una frecuencia cardíaca ya de 160 y saturaba el 89%. Acabas tú misma de dar la respuesta. Entonces, no había que ponerlo de lado, ¿no? No. Acabas tú misma de dar la respuesta. O sea, es un paciente que ahí en esa situación... Ya no te No, porque se da una situación, acaba de decir, sacar una palangana, esos son 2, bueno, pues como 350, 400 mililitros por lo menos de sangre. Y ya tiene compromiso de gases. Si lo pones de medio lado, o sea, no proteges mayor cosa. Lo que tienes que hacer es proteger vía, o sea, el caso en el que lo pongo de medio lado es en el paciente que no tiene tanto compromiso de gases y que no está sangrando de manera tan evidente con tanto volumen, porque sí, te pone medio lado, pero... Claro, es decir, amenazante, pero que claro, en algunas partes hacen un poco la distinción entre amenazante y lo que llaman hematitis de riesgo vital o potencialmente mortal. Cuando estás ante una situación de una hematitis que es potencialmente normal, que es así aparatosa, lo que tienes que hacer es proteger vía aérea, escoges lo que quieras. O sea, eso ha ido cambiando. Antes se preferían los tubos de doble lumen hace años, pues dicen que son incluso un poco peligrosos porque luego si necesitas hacer, o sea, extraer parte del cuerpo de extraños y demás, claro, el tubo de doble lumen realmente lo que hace es repartir el tamaño del diámetro, entonces luego para hacer intervencionismo es complicado. Pues muchas veces se prefiere usar un tubo con intubación selectiva para proteger para que el otro lado se llene de sangre y proteger el pulmón bueno,
y ya está. Pero lo que tienes que hacer es proteger bien. Si tienes manejo de un fogarte, porque lo sabes manejar, pues lo usas. Si no sabes usar un fogarte, fúgate de manera selectiva. Si lo tienes dudas porque no tienes la experiencia en intubar de manera selectiva o lo que sea, pues avisas al que más sabe intubar para que lo haga. Pero acá obviamente no va a decir al señor que está sacando 400 mililitros. No todos ahí, póngase de medio lado, porque en vez de poner medio lado, y se seguirá tosiendo y se seguirá No lo pones de lado mientras preparas todo. Claro. Todo, vale. Pero lo tienes pones de intubado. lado. Y normalmente tienes que decir a una enfermera que se ponga encima, porque un paciente Claro. está ahogando en sangre, lo que quiere es ponerse de... Es que se sentará. Sentarse. Pero el objetivo es que sangre lo más que puedas del lado donde tienes la lesión. O sea, como que distribuir la sangre en el No, es proteger el pulmón. Que el pulmón ¿Qué me está está faltando? Por eso es decir, que se quede del lado que sangra ella y el otro que vaya la sangre aquí. Pero claro, lo pones de lado mientras prepara otra enfermera o el otro o alguien Para intubarse. Y lo que dice Jorge es verdad, le tienes que decir a alguien que le ponga encima porque se puede ser. Nadie que esté, tú nomás cuando tienes vómito o algo, Sí, tienes que sentarte encima, 20 personas encima porque la fuerza que uno hace para no... Sí, pero bueno. ¿Alguien más va a preguntar algo? ¿Nadie más? Bueno, pues ya después cuando salga el PNT que lo haya aprobado el hospital, pues se los enviamos a todos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y cuídense de la borrasca. Gracias. Que no necesitamos bajas. Venga. Pero deja de grabar antes de salir, porque si no... Nacho, tienes guardia. Eso no está, parece que Nacho, tienes que venir. Siempre lo dejo grabar registrado. Que registrado. Tiene que venir. no. No, cabrón.